Ok, hoy les quiero hablar sobre tres amigos. Estamos aquí en Colombia en el mes del amor y de la amistad y creo yo que es bueno que hablemos un poquito de nuestros amigos, de la amistad, de aquellos amigos que nos ayudan a enfrentar el día a día, a poner nuestra confianza que está arraigada en el Señor, que está arraigada en caminar con Dios hoy. Y yo creo que la mejor amistad que podemos cultivar nosotros es la amistad que tengamos con Dios. Dios es nuestro mejor amigo. La Biblia dice en Juan capítulo 15, versículos 14 al 16, Jesús le dice a la gente: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los voy a llamar más esclavos, porque el amo no confía en sus asuntos a los esclavos. Pero ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo fui el que los elegí a ustedes y les he encargado para que vayan y produzcan mucho fruto. Así el Padre les dará lo que pidan en mi nombre. Dios no nos quiere llamar simplemente esclavos. Dios nos quiere llamar amigos. ¿Y qué significa ser amigo de Jesús? ¿Qué significa estar cerca de la presencia de Dios como su amigo? Significa que debemos caminar fielmente con Él durante toda nuestra vida. Necesitamos ser amigos de Dios. Y para que esto pueda ocurrir, necesitamos confiar en Él, aún en tiempos difíciles como los que estamos enfrentando. Muchas personas creen que eso es imposible, porque Dios es invisible, porque no le vemos, pero nosotros sabemos que sí es posible ser amigos de Dios. La Biblia llama y habla de muchas personas en el Antiguo Testamento especialmente, que fueron amigas de Dios, fueron amigos de Dios. Y es bueno que pensemos en esas personas y sigamos su ejemplo. Yo quiero que a través de lo que les voy a enseñar, ustedes hagan un ejercicio. Y es que tomen papel y lápiz y vayan escribiendo las características que estos hombres tuvieron o los requisitos que estos hombres que voy a hablarles en estas tardes tuvieron para ser amigos de Dios. ¿Con qué fin? Con el fin de que nosotros podamos seguir el ejemplo que ellos tuvieron, porque fueron ejemplo en su vida y en su relación con Dios. ¿Por qué? Porque la amistad de Dios es lo más valioso que un hombre, que un ser humano puede tener, sobre todo en estos tiempos. Por eso hoy les quiero hablar de tres amigos de Dios que nos van a dar ejemplo de cómo experimentar la amistad con Dios. Tres amigos que nos habla la Biblia que fueron íntimos con Dios, que fueron los amigos que Dios tuvo o que Dios declara que eran sus amigos. Y hermanos, qué privilegio poder saber y poder escuchar de Dios diciendo: tú eres mi amigo, tú eres mi amiga. Entonces, a través de lo que vamos a hablar, vayan sacando características de quiénes
son los amigos de Dios. El primer amigo de Dios que voy a tratar en esta hora, Noé. Noé. Voy a leer en Génesis 6:9 en la Nueva Versión Internacional que dice, esta es la historia de Noé. Y dice, Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Allá van dos. Siempre anduvo fiel con Dios. Allá van tres características. Justo y honrado con la gente y fiel con Dios. Ese era el amigo de Dios. El primero amigo de Dios. No importa lo que ocurre en el mundo, los siervos de Dios no somos rehenes de los temores, de las ansiedades, de la incertidumbre de estos tiempos. Dios nos da una confianza y Jesús dijo que los días que serían previos a su regreso, o sea, estos días, serían como en los tiempos de Noé, en los días de Noé. ¿Y qué pasó en esos días de Noé? ¿Por qué como en los tiempos de Noé? Eso está allá en Mateo 24:37. Porque al ser Noé amigo de Dios, Dios le reveló lo que vendría en los últimos tiempos. Mire la ventaja de ser amigo de Dios. Dios le reveló a Noé. Dios no le dio a Noé una fecha específica cuándo iba a ocurrir el diluvio, pero el Señor le dio dos cosas, dos asignaciones a Noé. Una tarea que era la primera, construir un arca y un tiempo para hacerla. Después de eso, dice la Escritura que vendría el diluvio. La Biblia no dice exactamente o específicamente cuánto tiempo tardó Noé en construir el arca. Cuando se menciona Noé por primera vez, que es allá en Génesis 5:32, él tiene la módica suma de 500 años de edad. Imagínense, 500 años de edad. Era un jovencito. Y cuando Noé entra en el arca, dice la Escritura, que tenía 600 años de edad. O sea, que el tiempo en el cual construyó el arca dependería cuánto había pasado entre Génesis 5:32 y el tiempo en el que Dios le ordenó construir el arca en Génesis capítulo 6, versículos 14 al 21. Yo creo que como máximo tardó 100 años. Imagínense, 100 años. Una centuria. Acordémonos que en ese tiempo la gente vivía todo ese tiempo. Eran casi que eternos. Pero la prioridad de Dios, mis hermanos, no se centró en lo que Noé iba a construir, sino que se centró en lo que se estaba construyendo, en lo que Dios estaba haciendo a través de ese tiempo. ¿Se imaginan ustedes Noé construyendo un arca 100 años y en cada martillazo que él hacía y en cada tabla que él ponía y en cada cosa que él hacía, le estaba diciendo a la gente que dejara su maldad, si no Dios venía y les iba a destruir? Eran tiempos difíciles, eran tiempos de maldad como los que estamos viviendo hoy en día. Demasiado pecado, demasiado alejamiento del hombre con Dios. Muchos de nosotros estamos concentrados no en lo que Dios está o quiere hacer, sino en lo que nosotros estamos construyendo. El enfoque de Dios en la vida de Noé no es cuán oscuro y caótico mundo él estaba viviendo, sino cuán semejante Cristo estaba
está en nosotros, construyendo un arca de salvación en nuestros corazones. Entonces, mis hermanos, hay una gracia que está fluyendo del corazón de Dios y que ha fluido en todos los tiempos. En medio de la gran oscuridad que el mundo pasa, el Señor quiere traer su gloria como protección a su pueblo, y la gracia de Dios está creciendo en este tiempo. Yo quiero decirles que si somos amigos de Dios, nosotros tenemos que estar construyendo un arca, pero no un arca material. Mientras le decimos a la gente, viene un tiempo en que Dios va a destruir la maldad de este mundo. Dios le dijo a su amigo, a Noé, construye un arca. Cuando se completó la tarea, ¡plum!, llegó el diluvio. Y ciertamente, hermanos, los planes más elevados de Dios no serán aumentados por la maldad de este mundo. Dios los cumplirá. Noé no vivió en la época que estamos viviendo nosotros. Él vivió en una época donde el hombre estaba apartado de Dios. Su mundo, como el nuestro, estaba corrompido ante los ojos de Dios y estaba lleno de violencia, dice la Escritura. Pero Noé escogió ser amigo de Dios. Amigo de Dios. O sea que sí podemos, en tiempos como estos, ser amigos de Dios. A veces decimos es que la maldad del mundo es mucha. Es que como en ese tiempo, allá en Génesis dice que la humanidad se había degenerado, practicaba la violencia, la depravación, y llegó a tal extremo que un día Dios le dijo a Noé, he decidido destruir a la humanidad porque por su culpa hay mucha violencia, hay mucha corrupción en la tierra, y sí, voy a destruir a toda la gente junto con todo lo que hay en el mundo. Imagínate, la maldad le subió y le llenó la copa al Señor. Sin embargo, durante esos 100 días que Noé estuvo construyendo el arca, dice Génesis 6:9, que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces, mis hermanos, en medio de un mundo lleno de maldad, lleno de depravación, podemos hallar gracia delante de Dios. ¿Qué tenía Noé de especial? ¿Cómo encontró Noé la gracia de Dios? ¿Cómo logró Noé ser amigo de Dios y tener la aprobación del Señor en su vida? Versículos 6-9 dice que Noé era un hombre justo, sin mancha, y que Noé caminó con Dios. 3 cosas importantes que nosotros debemos aprender. Noé era un hombre justo y bueno, y todo el tiempo vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Me gusta esta escritura que dice que Noé caminó con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Significa que nosotros debemos ser sumisos permanentemente a la palabra, a su presencia, y que cada día que damos un paso en este mundo debemos caminar tomados de la mano de Dios. Aunque no lo vemos, no lo conocemos, pero el Todopoderoso está con nosotros. Nuestra paz viene de Él y Él quiere acompañarnos a través del peregrinaje de esta vida. ¿Sabe qué significa la palabra Noé? La palabra Noé significa descanso. Noé encontró su lugar de descanso en Dios, solo en Dios. Yo creo que hay muchos de nosotros que estamos cansados de la pandemia, cansados del trajín del día, cansados de la situación que estamos viviendo. Pero Noé, paso a paso, vivió en la presencia del Señor. Caminó con Dios.
estuvo en intimidad con él y halló descanso. Creo yo que si somos en verdad amigos de Dios, vamos a hallar descanso en nuestro amigo que es Dios. Pero, ¿cómo conocer a alguien profundamente? Eso no sucede de la noche a la mañana. Yo conozco a algunos de ustedes, pero no los conozco en su intimidad. Para conocer a alguien profundamente, hermanos, se necesita tiempo para cultivar una profunda amistad, una amistad de intimidad. Se necesita muchas veces vivir con esa persona. Si uno vive con alguien, lo llega a conocer porque no está proyectando una vida simplemente editada, sino que se vive tal y como somos. Es por eso que a Dios le agrada que caminemos todos los días con Él, porque así lo vamos a conocer, porque eso crea una relación de intimidad que se va probando con el tiempo. Ya no estamos controlados por las opiniones, por las críticas, por la aprobación de los demás. Solo cuando nuestro caminar con Dios sea íntimo y profundo, comenzaremos a disfrutar de la verdadera paz que tenemos en nuestro corazón. Entonces Noé caminó con Dios, agradó a Dios, hizo lo que Dios le mandó a hacer, ayudó a construir o construyó un arca donde él y su familia se salvaron. Él es el primer ejemplo de cómo nosotros podemos ser amigos de Dios. Segundo ejemplo, Abraham. Abraham fue amigo de Dios. Fue llamado amigo de Dios. En Isaías 41:8, en la Nueva Traducción Viviente, allí se encuentran estas palabras. Dios hace una referencia a Abraham de la siguiente manera. En cuanto a ti, Israel, mi siervo, Jacob, a quien he escogido, descendiente de mi amigo Abraham. Miren lo que dice el Señor. Jacob era descendiente de su amigo Abraham. ¿Se imaginan ustedes que Dios diga a mi amiga Elizabeth, mi amiga Alma, mi amiga la teóloga, mi amiga Laura, mi amiga Pilar? Eso es un honor que nosotros podemos tener. ¿Por qué Abraham fue amigo de Dios? Cuando Abraham tenía 99 años, poquitos, ¿no? Nos faltan a nosotros un montón para llegar allá. Dice la Escritura que se le apareció Dios y Dios le dijo allá en Génesis 17:1, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Más tarde Dios le promete una descendencia. Lo sacó a ver las estrellas y le dijo, mira al cielo, cuenta las estrellas. Y él comenzó a contarlas, pero se perdió. Le dijo, Señor, son muchas. Y entonces el Señor le dice, así será tu descendencia, como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Y después cuando, recordémonos que él envejeció, él tenía ya 100 años casi, y cuando tuvo al hijo de la promesa, Dios le da un hijo, ya en su vejez, a Abraham y a Sara. Pero cuando el muchacho comenzaba a crecer, Dios le pide que se lo entregue, que se lo ofrezca en sacrificio. Imagínense eso. Imagínense a Abraham
subiendo a una montaña. Detrás venía su hijo, Isaac. Abraham lleva un cuchillo. Abraham lleva unos elementos para hacer fuego. Isaac lleva la leña. Y todos van, estas dos personas van en su viaje. Él sabía que iba a ofrecer a su hijo. Yo creo que fue el viaje más difícil que hizo Abraham en su vida. ¿Por qué? No fue por su edad, porque Abraham todavía era un hombre fuerte a pesar de los años. Fue difícil porque al final del viaje él tendría que sacrificar a su hijo tal como Dios se lo había mandado allá en Génesis 22, 1 al 8. Abraham obedeció a Dios sin pensar lo que hacía. Le obedeció porque tenía verdadera fe. Y por eso Abraham es llamado el padre de la fe. Algunos dicen que Dios es cruel al mandarle a Abraham que sacrificara a Isaac. Y quienes dicen estas cosas no conocen la fe y no saben lo que realmente es la fe. La palabra del Señor dice en 1 Corintios 2, versículo 14 al 16, en la Nueva Traducción Viviente. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. A los que son espirituales, dice la Escritura allí, pueden evaluar las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Es decir, que a veces no entendemos por qué Dios le regala un hijo y luego pide que se lo sacrifique. Pero quiero decirles esto. Una amistad es como una planta que necesita cuidado. Y Abraham sabía que su amistad con Dios, con el Señor, era muy valiosa. Por eso siempre la cuidó. Siempre obedeció, aún siendo cosas complicadas para él. Él siempre se aseguró obedecer y hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, mientras viajaba con sus familiares y sirvientes al país que Dios le mandó, siempre siguió la guía de Dios en sus decisiones, fueran grandes o fueran pequeñas. Nunca Abraham cuestionó a Dios cuando le mandó a hacer cosas que aparentemente no tenían sentido. Dios le dijo primero, sal de tu tierra y ve a la ciudad que te mostraré. No sabía dónde iba, pero obedeció. Sacrifícame a tu hijo. Abraham sabía que su amigo Dios no le iba a fallar. Y obedeció a Dios sin pensar en lo que hacía. Le obedeció porque tenía ¿qué? Verdadera fe en Dios. Estaba convencido de que Dios nunca le mandaría a hacer algo que le hiciera daño. Y estaba más convencido de que si obedecía a Dios, Él bendeciría su vida y bendeciría la vida de Isaac. Entonces, antes de subir a la montaña, hay un relato allí de Abraham que les dice a sus sirvientes estas palabras. Miren lo que les dice allá en Génesis 22:5. Les dijo a ellos, quédense aquí con el asno, pero yo y el muchacho queremos ir allá arriba y adorar a Dios y volveremos a ustedes. O sea, él tenía fe de que no sabía cómo Dios lo iba a hacer, pero Dios iba a salvar a su hijo. Iba a salvar a su hijo. ¿Por qué le dijo Abraham a sus sirvientes eso? ¿Les mintió? No. Él sabía, él tenía fe. La Biblia dice
que él confiaba en que Jehová podía aún resucitar a Isaac. Eso lo dice en Hebreos capítulo 11, versículo 19. Él sabía que Dios había hecho posible que él y Sara tuvieran ese hijo, aunque ya estaban viejos. Así que sabía que para Dios todo era posible. Por eso la Biblia dice, mis hermanos, que Abraham es el padre de la fe. Y ustedes saben la historia, que cuando ya iba a sacrificar a su hijo, Dios lo paró y le dijo, Abraham, estoy orgulloso de ti, eres mi hijo, porque todo lo que yo te pida hacer, tú lo haces, aunque fuera esto. Hoy el Señor no nos pide que sacrifiquemos a nuestros hijos, pero sí que le obedezcamos sus mandamientos. Si queremos ser hijos de Dios, debemos obedecer sus mandatos. Puede que a veces no entendamos por qué nos da algún mandato o quizás nos parezca difícil obedecerlo. Cuando, por ejemplo, Jehová iba a destruir a Sodoma y Gomorra, Abraham se preocupó mucho porque pensaba que iban a morir todas las personas malas con las buenas, como su familiar, pero Abraham confiaba en Dios y por eso le contó a Dios con humildad lo que le preocupaba. ¿Cómo lo ayudó Dios? Dios fue paciente en escuchar a Abraham, su compasión por la gente, y les explicó cuando él juzga a las personas y busca la salvación para las personas buenas. Abraham tenía, mis hermanos, una buena amistad con el Señor, porque siempre confiaba en Él, fueran cosas grandes, fueran cosas pequeñas, fueran cosas difíciles que tenía que enfrentar. Sentía que podía hablarle a Dios de cualquier cosa, hasta temas que le costaba a él entender. No sé qué Dios les ha pedido que hagan a ustedes. A veces son cosas que quizá no entienden, pero más importante es ser obediente a nuestro amigo, a nuestro gran amigo, el Dios Todopoderoso. Recordemos el buen ejemplo de fe y valentía que también nos deja Abraham. Si dedicamos tiempo a pensar en lo que hicieron estos hombres, estas mujeres fieles con Dios, podremos nosotros ser mejores amigos de Dios. El tercer amigo de Dios, Enoc. Enoc. Sabemos poco de Enoc. ¿Quién era Enoc? ¿Qué dificultades tuvo que enfrentar? ¿Cómo las superó? ¿Y qué nos enseña su vida recta e íntegra? La Escritura dice que Enoc vivió 365 años, otro de los que duró mucho, pero fue poco si lo comparamos con la mayoría de sus contemporáneos que vivieron mucho más. Enoc fue un hombre de fe también, fue un hombre que agradó a Dios, un hombre que caminó con Dios y que fue amigo de Dios también. Vivió por su conducta en unión íntima con Dios y mantuvo un trato íntimo con Él y fue grato y agradable ante los ojos de Dios. La Escritura dice que Enoc anduvo con Dios también en un mundo impío, lleno de maldad. Y es que el diablo cree que es capaz de alejar al hombre de Dios y por eso en ocasiones ha dado la impresión de que lo está consiguiendo. Acordémonos, tras la muerte de Abel, casi pasaron 5 siglos sin que nadie se distinguiera por ser fiel con el Señor. Es más, la conducta pecaminosa impía era lo habitual
en esos 5 siglos. Y fue durante ese periodo de degradación espiritual cuando aparece al final en escena Enoc. Y el mundo en los días de Enoc era como el nuestro, violento, blasfemo, impío. Sin embargo, él se mantuvo diferente a todos. Enoc tenía una fe verdadera y su devoción piadosa fue ejemplar. Es cierto que Jehová le encomendó también a Enoc un mensaje de juicio de suma importancia y él proclamó ese mensaje con fuerzas y con ahínco para que la gente se volviera a Dios. De modo que no cumplió con su comisión, con su misión, y Dios cuidó de él cuando se vio acechado por sus enemigos, por sus opositores. En contraste con sus contemporáneos, este hombre ganó también la amistad de Dios. Dice la Escritura que aunque Enoc estuvo rodeado de iniquidad, siguió andando, caminando con el Dios verdadero. Entonces, mis hermanos, andar con el Señor implica tener intimidad con Él, algo que Enoc solo pudo haber logrado viviendo en armonía con la voluntad de Dios. La Biblia dice esto de Enoc: fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir, desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de llevarlo, de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Hebreos 11:5. Una persona que agradaba a Dios. Luego en Génesis 3:15 dice: por la fe Enoc fue llevado de este mundo sin que experimentara la muerte, y no lo encontraron porque Dios se lo llevó. Pero antes de llevárselo, Dios declaró que él le había agradado. Entonces, yo creo que, mis hermanos, aquí hay muchas características de un hombre que quiere ser amigo de Dios. También en Génesis 5:22, en la Nueva Traducción Viviente, dice que después del nacimiento de Matusalén, el hombre que duró más años, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Y la forma, mis hermanos, del verbo hebreo que indica que anduvo con Dios denota una acción continua y repetitiva, es decir, que él fue fiel a Dios durante todo ese tiempo y estuvo siendo el amigo de Dios. Era un padre de familia, con esposa, con hijos, como quizá algunos lo somos. Y entre ellos se encontraba también Matusalén. Tuvo hijos e hijas. No obstante, no tuvo que serle fácil servir a Dios, tomando en cuenta toda la iniquidad que lo rodeaba. Sabemos por experiencia que no es nada fácil mantener elevadas normas de conducta en medio de un mundo decadente, impío, lleno de maldad. Para algunos en este tiempo no es fácil vivir una vida de santidad, de agradar a Dios. Pero estos 3 hombres, tanto Noé como Abraham, como Enoc, fueron firmes. Estuvieron predicando a los inicuos, agradaron a Dios. Fueron hombres que tocaron el corazón de Dios. En un libro que hay al final del Nuevo Testamento que se llama Judas, hay 2 versículos. Él tiene solamente un capítulo. Los versículos 14 y 15
Y miren lo que dice de Enoc este versículo. Dice, también Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Y habla allí la palabra, abre comillas y dice, miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y por todas las injurias que han preferido contra él. Es decir, que Noé fue un profeta, Enoc fue un profeta que profetizó el final de los tiempos y predicó para que la gente no tenga el pecado como costumbre, sino que se vuelva a Dios. ¿Qué efecto producirían sus palabras en los incrédulos si nosotros nos levantáramos a predicar hoy esas palabras? Habría un rechazo. Y parece suponer que Enoc soportó un gran rechazo. Tal vez fueron hirientes, se burlaron, se mofaron y hasta hubo amenazas contra él. Y es muy probable que algunos desearan silenciarlo para siempre. Sin embargo, Noé no se dejó intimidar porque él sabía lo que le había sucedido al justo Abel, y cómo él estaba resuelto a servir a Dios sin importar lo que sucediera. Otra cita bíblica en Génesis 5:24 dice, y cómo anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Y según el apóstol Pablo, Enoc fue transferido para que no viera muerte. Entonces, mis hermanos, Dios cuida de sus amigos. Dios cuidó de Enoc, fue sacado de este mundo en medio de ese caos para no experimentar muerte. No fue allá, porque Dios se lo llevó. Pero antes de ser llevado, Dios dio testimonio de que él le había agradado, debido a su fe, debido a su justicia, debido a haber caminado con el Señor. Yo creo que nosotros también podemos lograrlo. Si mostramos la fe de Enoc, el Señor será nuestro amigo. El Señor nos fortalecerá. Si predicamos el mensaje en estos últimos días, podemos ser amigos de Dios. Quizá vayamos a enfrentar oposición, quizá vayamos a enfrentar burlas, pero no importa. Estaremos agradando el corazón de Dios. Entonces, mis hermanos, 3 amigos de Dios que se hicieron amigos de Dios. Dios no dijo, a ver, escojo mis amigos, este y este. No, ellos lograron conquistar el corazón de Dios con una vida recta, con una vida pura, con una vida que cumplió el propósito de Dios. Y eso nos da ejemplo a nosotros, para que nosotros también podamos conquistar el corazón de Dios. Qué bueno sería que al partir de este mundo Dios dijera, este fue mi amigo, este fue mi amigo, este agradó mi corazón. Ese es el desafío que yo les doy en esta tarde. Busquemos agradar, deleitar el corazón de Dios para que seamos verdaderamente sus amigos.